Buenas tardes, mi nombre es Carolina Dávila y en nombre del grupo número 4 voy a iniciar el análisis de la psicología científica americana, en concreto a la única filosofía auténtica de los Estados Unidos, el pragmatismo. Esta filosofía se desarrolló en base a la idiosincrasia de personas que en sus inicios como país se vieron forzados a explorar un entorno que al mismo tiempo les exigía encontrar maneras eficientes de adaptarse y en resumen sobrevivir en un ambiente desconocido y hostil. Desde este punto de vista no es difícil entender que la nueva civilización generara un sentido práctico que le permita adaptarse a los cambios y en el camino incorporara herramientas y tecnología a su favor. Se puede entender al pragmatismo generado en América como un híbrido entre la filosofía asociacionista de Bain, el idealismo de Kant y las teorías de evolución de Darwin, y sus características principales fueron el utilitarianismo y los efectos prácticos. Dentro de este proceso hubo 4 etapas: final de la filosofía mental, el de la filosofía intelectual, el de renacimiento americano y finalmente la etapa de funcionalismo americano. A mediados del siglo XIX se da una reforma universitaria que adopta el modelo alemán, el cual favorece el cambio e incorpora los laboratorios, dando paso a la aparición en América de la psicología científica, que en poco más de 15 años se institucionaliza como ciencia y disciplina. Existen 2 generaciones de grandes autores en este periodo. El de 1880 representado por William James, que es conocido como el padre de la psicología americana, y Stanley Hall, fundador del primer laboratorio psicológico americano. Y en la generación de 1890 tenemos a Baldwin, que fue un gran pionero en esta área, y a James McKim-Carroll, quien constituye el psicólogo más importante de esta generación. A continuación, Gabriela González analizará un poco más a fondo las ideas de este país. William James fue un influyente psicólogo y filósofo que desarrolló el funcionalismo, una de las primeras escuelas de psicología en América. James se centró en comprender el propósito o función de la mente y el comportamiento en términos de adaptación al entorno. Abogó por estudiar la mente en acción y considerar cómo evolucionaron las funciones mentales para ayudar a los organismos a adaptarse y sobrevivir dentro de su entorno. A continuación tenemos a Stanley Hall, quien fue un gran pionero dentro de la psicología evolutiva o genética, como la llamaba él. Estuvo influenciado por las teorías evolutivas de Darwin y por el trabajo de William James. Su enfoque en el desarrollo infantil y adolescente ayudó muchísimo para poder establecer la psicología como una disciplina científica independiente en América. Para él, la psicología es la inclusión de la experiencia consciente e inconsciente, religiosa, social, genética e individual. Tenemos también a George Lapp, quien fue un destacado psicólogo, filósofo que contribuyó al desarrollo temprano dentro de la psicología en América y fue uno de los primeros en introducir el enfoque experimental en la psicología estadounidense. Y se interesó especialmente en la psicología de la religión, es decir, que Lapp abogó por una síntesis entre la ciencia y la religión y argumentó que la psicología podría proporcionar una base científica para poder comprender las experiencias religiosas. Tenemos a James Mark Baldwin, quien fue un filósofo y psicólogo muy conocido por sus contribuciones a la psicología del desarrollo y la psicología comparada. Esta orientación le hizo dar énfasis a los procesos individuales de adaptación hacia el entorno. El objeto de su psicología era el pensamiento, el proceso que tiene la función vital de la adaptación a través de la resolución de problemas. Adoptó un enfoque evolutivo en su trabajo, explorando cómo las capacidades mentales se desarrollan y cambian a lo largo de la vida, y comparando el desarrollo humano con otras especies. Baldwin también influyó dentro del campo de la psicología educativa, destacándose incluso en temas como la importancia entre la interacción del individuo y su entorno para el desarrollo cognitivo y emocional. Asimismo, en esta línea tenemos a James Cattell, que fue un psicólogo experimental que desempeñó un papel importantísimo en el desarrollo de la psicología en América. Cattell introdujo métodos de medición cuantitativa en psicología, como los test mentales y la estadística experimental. También fue pionero en el uso de pruebas psicométricas para poder medir habilidades mentales y características o diferencias individuales. En sí, su trabajo se desarrolló desde la psicometría y la evaluación psicológica en América. Los aportes de la psicología americana a la psicología clínica son múltiples, pero en esta ocasión vamos a hablar de 4 aspectos importantes. El primero de estos viene siendo la creación de la American Psychology Association, donde esta nos permite en la actualidad crear estándares de servicios profesionales. Estos estándares vienen a ser éticos y prácticos para que exista un mejor servicio psicológico. La mejor práctica de servicios psicológicos, mientras más controlada sea, existen menos errores y la prestación de servicios viene siendo obviamente mejor. Además, la APA en la actualidad acredita los programas de formación universitaria hacia psicólogos, controlando la calidad de la educación y formando mejores profesionales. Y por último, también promueve la investigación de vanguardia. Como segundo punto, tenemos la creación de los laboratorios mentales en la psicología clínica. Esta herramienta nos ayuda a crear un entorno controlado donde se puedan descifrar los funcionamientos de la mente y del comportamiento humano. Estos experimentos nos ayudan a probar la eficacia de técnicas terapéuticas nuevas, de tratamientos psicológicos, de intervenciones novedosas, en un ambiente controlado, donde las variables se ven sumamente controladas y hay unos resultados menos afectados, es decir, con menos errores cada vez.
La creación de estos laboratorios nos ayuda a desarrollar nuevos experimentos donde se mejore el abordaje hacia los trastornos mentales, siempre basándose en la evidencia. Como tercer punto tenemos el uso de métodos cuantitativos en la psicología clínica. Estos métodos permiten que se puedan medir de forma precisa las variables psicológicas. Por ejemplo, si medimos los síntomas de un trastorno mental como un comportamiento observable, se pueden recoger y se pueden analizar estos datos para identificar estadísticamente los patrones, las relaciones, las tendencias y de esta manera tomar una decisión para la práctica clínica. Por último, acerca de la relación que existe en la teoría del yo planteada por James y el modelo multidimensional de la psicología que se usa en la actualidad. Ambos tienen una compleja comprensión del ser humano donde se analiza una perspectiva holística donde reconocen la importancia de los distintos aspectos de la vida de una persona. Por ejemplo, en la teoría del yo tenemos el yo material, el yo social y el yo espiritual, que abarca varios de los elementos que se analizan también en el nivel biológico, en el nivel psicológico, en el nivel social y en el nivel cultural del modelo multidimensional de la psicología. La psicología americana ha tenido una influencia significativa en las escuelas y enfoques psicológicos actuales, tales como la teoría del yo en James habla de dos tipos, el yo empírico y el yo puro o ego puro. El yo empírico, según James, abarca todo lo que consideramos como nuestro, desde nuestro cuerpo hasta nuestras posesiones materiales, relaciones sociales y aspectos psíquicos como nuestras facultades y disposiciones. Y el yo puro o ego puro es la identidad esencial que nos permite reconocernos a nosotros mismos a través de los cambios de nuestro entorno y en nuestra propia experiencia, proporcionándonos una identidad personal estable. Esto se relaciona con el psicoanálisis. Estas afirmaciones guardan similitud con los conceptos presentados por Freud en su teoría del yo, donde este principio se considera como la base de la realidad. Tanto las ideas de James como las de Freud resaltan en este yo, siendo el núcleo de nuestra identidad, proporcionándonos así una identidad personal. He aquí nace nuestro siguiente enfoque, la psicología cognitiva conductual. James establece el modelo EOR, en donde menciona que la psicología estudia los estímulos que recibe el sujeto del mundo exterior, su organismo, que los manipula activamente de los procesos superiores y las respuestas que da el sujeto a través de su comportamiento. Aunque el texto no se centra explícitamente en los procesos cognitivos, la idea es que las acciones estén motivadas por instintos y realizadas sin necesidad de un conocimiento consciente del objetivo, ya que podría ser explorada desde una perspectiva cognitiva. Estos postulados guardan relación con los presupuestos de Watson, referente a su teoría conductista, donde se centra en el modelo estímulo-respuesta, entendiéndose por estímulos aquellos factores externos o cambios en la condición fisiológica del sujeto, siendo la respuesta, la reacción o conducta frente a un estímulo. ¿Hay una relación entre los distintos autores, las escuelas científicas y las escuelas y enfoques actuales? La respuesta es sí. Teniendo en cuenta los materiales analizados, de forma general, se puede constatar que los autores de la psicología científica americana coexisten en puntos de vista científicos y se alejan de lo que en una etapa anterior fue la psicología filosófica, que, como todos sabemos, como un común denominador, sirvió de base para desarrollar nuevas visiones científicas a futuro. Ahora bien, con la influencia de los conocimientos de fisiología del sistema nervioso, los presupuestos de estos autores americanos se giran en torno a 5 elementos que lo relacionan como un común entre ellos, y es básicamente la búsqueda de datos medibles para poder fundamentar sus argumentos y de manera científica. Se constata la necesidad del trabajo experimental y de laboratorio como vías de validación científica de la cual se sirvieron muchos de estos autores. Hubo cierto interés de forma general entre los autores de demostrar que las variables psíquicas o mentales podían ser medibles de forma sistemática. Existe una influencia marcada de la psicología científica europea, especialmente en los presupuestos de Boone y Galton, y la influencia del pragmatismo como corriente filosófica que establecía la vinculación de la práctica con la teoría. Ahora bien, veamos la relación un poquito más detallada que existe entre los autores más destacados tanto de la generación de 1880 como la generación de 1890. Hay algo muy común entre estos autores y es que se centran en establecer el objeto de estudio de la psicología y con ello el establecimiento de métodos para contrastar empíricamente los datos obtenidos. Esto no quiere decir que todos coincidieran en el mismo objeto de estudio de la psicología, sino que esto fue un detalle, un elemento que tuvieron en común todos estos autores. Ahora bien, existe una necesidad de institucionalización y se muestra tanto en la primera como en la segunda generación. Aquí vemos el papel de Hall cuando predeterminó la institucionalización de la psicología en la década de los 80, época en la que funda el Laboratorio Experimental y la primera revista de psicología americana. Por otra parte, Mark Baldwin creó distintos laboratorios experimentales para el estudio de la psicología, teniendo gran influencia en los presupuestos de James, del cual tomó el punto de vista funcional. También está la labor de Cattell, quien crea el Laboratorio Experimental en Pensilvania. En este caso, es dable considerar el interés de Hall y de Baldwin para la psicología evolutiva. Hay un aspecto peculiar entre autores y es la influencia de Boone, siendo Hall y Cattell quienes fueron discípulos directos de este autor.
Algo común entre estos autores fue lo referente a los métodos. En ese sentido, para James, la introspección era el principal método seguido de experimentos y los métodos que comparaban los hombres, los animales y salvajes. Para Catet, el uso de los test mentales era la vía para distinguir las diferencias personales. Es decir, existe el establecimiento de métodos, aunque no coinciden en los métodos, cada cual da su propuesta, pero lo importante es que tanto se relacionan como en el establecimiento del objeto de estudio de la psicología, como los métodos para evaluar el objeto de estudio. La relación de diversos autores, escuelas científicas y los enfoques actuales de la psicología es multifacética y significativa, especialmente en su conexión con la psicología clínica. Primero, es notable cómo las bases de creencias de antiguas escuelas han sido utilizadas para innovar la psicología clínica actual. Un ejemplo claro es el trabajo en psicología evolutiva y la integración de procesos sensoriales y ejecutivos. Este enfoque ha influido en el desarrollo de la terapia cognitiva conductual, que busca mejorar el bienestar mediante la comprensión de procesos cognitivos y comportamentales. A lo largo del tiempo, estos aportes han enriquecido y actualizado las herramientas de la psicología clínica. Segundo, estas conexiones a través del tiempo se mantienen dinámicas a medida que la psicología clínica se va actualizando. La constante revisión y actualización de estos aportes no solo garantizan que la información empírica sea confiable, sino que también impulsa el descubrimiento de nuevos conceptos. Si bien el campo de la subconsciencia sigue desarrollándose, se puede observar un gran avance, desde las ideologías freudianas hasta los aportes de los psicólogos americanos como James y Hall. También se observa un avance por medio de terapias de conciencia que abarcamos hoy en día, como por ejemplo el brainstorming, y el equipo tecnológico que tenemos actualmente para seguir respondiendo estas preguntas. Por último, los avances tecnológicos desempeñan un papel crucial en esta relación. Como mencionó Pau anteriormente, los laboratorios psicológicos han sido cruciales para el desarrollo de herramientas clínicas, comenzando con el laboratorio de James en la Universidad Johns Hopkins, que era mucho más teórico, hasta los laboratorios fundados por Hall, que luego estos aportaron a la investigación de ramas como la psicología conductual y evolutiva. Estos espacios han ampliado nuestra comprensión de la percepción, las reacciones sensoriales y la conducta humana, enriqueciendo así el campo de la psicología clínica. En conclusión, la psicología clínica sigue evolucionando gracias a la influencia de diversos autores, escuelas científicas y enfoques actuales, así como también los avances tecnológicos. Es gracias a los grandes pensadores del siglo XIX y XX que este campo sigue creciendo y lo ha hecho de manera exponencial durante los últimos 200 años. Esta conexión dinámica entre el pasado y el presente impulsa un crecimiento continuo de la disciplina, asegurando que ésta siga siendo relevante y efectiva.